y de si esa es o no su meta, concluiremos que la crítica tiene en algunos casos una base objetiva. Los espacios institucionales que ocupan los nuevos gobiernos de izquierda y progresistas se abrieron con los condicionamientos derivados de la interacción entre 4 elementos, 3 de ellos positivos y 1 negativo. Los elementos positivos son, primero, el acumulado de las luchas populares libradas durante toda su historia y en particular durante la etapa 1959-1989, en la cual, si bien no se alcanzaron todos los objetivos que esas fuerzas se habían planteado, ellas demostraron una voluntad y una capacidad de combate que obligó a las clases dominantes a reconocerle los derechos políticos que les estaban negados. 2. La lucha en defensa de los derechos humanos, en especial contra los crímenes de las dictaduras militares de seguridad nacional, que forzó a la suspensión del uso de la violencia abierta y grosera como mecanismo de dominación. 3. El aumento de la conciencia, la organización y la movilización social y política registrado en la lucha contra el neoliberalismo, que establece las bases para un incremento sin parangón de la participación electoral de sectores populares antes marginados de ese ejercicio político. Como contraparte, el factor negativo es la imposición del nuevo orden mundial, que restringe aún más la independencia, la soberanía y la autodeterminación de las naciones del sur. Fue precisamente la apuesta a que podría someter a los estados nacionales latinoamericanos a los nuevos mecanismos supranacionales de dominación, la que en primera y última instancia movió al imperialismo norteamericano a dejar de oponerse de oficio a todo triunfo electoral de la izquierda, como lo había hecho históricamente. En efecto, los triunfos electorales de la izquierda latinoamericana no son resultado exclusivo de factores positivos o negativos, sino de la interrelación de unos y otros. Interpretarlos solo como un producto del acumulado de las luchas populares o solo como un reajuste de los medios y métodos de dominación capitalista sería igualmente unilateral. Lo primero conduce a un triunfalismo injustificado, a pensar que la izquierda llegó al poder o que su inclusión en la alternancia democrático-burguesa es la meta final. Lo segundo conduce a una negación igualmente injustificada, a pensar que la dominación imperialista es infalible o a exigir que los actuales gobiernos de izquierda o progresista actúen como si fuesen producto de una revolución. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y ahora paso la palabra paso palabra a Maurice Lemoine para sus consideraciones. ¿Quién hubiera podido imaginar al principio de los años 90 los presidentes de tantos países y no países menores, Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela, elegidos al mismo tiempo por sus propios pueblos y no por la embajada de Estados Unidos? América Latina viene de muy lejos. Campo de batalla involuntario de la confrontación este-oeste desde 1950 más o menos, dominado por dictaduras durante la mitad de las décadas de los 80, entre las manos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional hasta cuando regresaron las democracias, el subcontinente aparentemente parecía domado definitivamente. Pero viene el tiempo del consenso de Washington, todos lo conocen. Viene el tiempo del acrecentamiento de las desigualdades. Tenemos 2 cifras que lo muestran. 120 millones de pobres en 1980, 225 millones de pobres en 2004. Los mecanismos que llevaron a este desastre ya están conocidos. La combinación democracia positiva y apertura económica negativa no permitió la rehabilitación del nivel de vida de la mayoría de las poblaciones, poniendo problemas muy serios a esos países cuando observamos que desde el principio de los años 80, 14 presidentes no pudieron terminar su mandato constitucional. ¿Esto fue un rechazo de la democracia? No. No, pero jamás los movimientos sociales bajaron los brazos, porque reclamaban precisamente la democracia.
Vimos revuelta popular en 1989 en Caracas, el Caracazo, levantamientos indígenas en Ecuador en 90 y 94, aparición de los zapatistas en Chiapas en este mismo año 94, guerra del agua, guerra del gas en Bolivia, luchas de los sindicatos del PT de los sin tierras aquí en Brasil, levantamientos de población en Argentina, bueno, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, al neoliberalismo no le importaba. Bastaba, pensaban sus promotores, reprimir lo que fue hecho y acentuar la presión, lo que también fue hecho a través de la creación de la ALENA, este mercado entre Estados Unidos, Canadá y México, y este proyecto del ALCA que tenía que tomar toda América Latina debajo de la dominación de Washington. Ocurre que la máquina ya no funciona. La máquina ya no funciona y no funciona. Además, Estados Unidos se olvidó un poco del sur, enganchado en aventuras imperiales en otros lugares como Medio Oriente. Y la oportunidad fue aprovechada por América Latina. Aparecieron líderes nuevos, dirigentes nuevos, muy a menudo salidos de las luchas sociales, y los pueblos hasta este momento privados de representación política en la cumbre de los estados ha podido a través de esos nuevos presidentes aparecer en el marco de las políticas nacionales. De manera que nunca en la historia de América Latina hemos tenido tantos partidos de izquierda o de centro izquierda al poder dentro de tantos países. Tal vez hay un solo periodo que se podría comparar con el presente. Fue el principio de los años 70. Había la Revolución Cubana, los gobiernos progresistas de Omar Torrijos en Panamá, Juan Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia, Salvador Allende en Chile y Michael Manley en Jamaica. Y eso es una razón para tener memoria, porque la reacción fue terrible. La conocemos a través de lo que pasó en Santiago de Chile, en 73, a través del Noche y Niebla argentino, a través del ruido de las botas en toda América Latina en este periodo. Entonces, claro que la historia nunca se repite, pero ella está perfectamente capaz de tartamudear. Esta palabra me la dijo Ignacio Ramanet porque no la conocía. Tartamudear. Por eso, a pesar de las victorias, yo creo que la hora no está a la euforia, pero más bien a la lucha y a la unión de las izquierdas latinoamericanas. Porque, claro que a Washington no le gusta esta nueva situación. A pesar de que, como lo ha dicho Ignacio Ramanet, esas izquierdas distintas, diferentes, no destruyen el Estado burgués, no eliminan la propiedad privada sobre los medios de producción, respetan las reglas de la democracia y de la alternancia y, en oportunidades, establecen alianzas con fuerzas situadas más a la derecha. Lo vemos con partidos de izquierda moderada en países como Chile, como en Uruguay, aquí también como en Brasil. A pesar de sus límites, esos gobiernos valorizan la defensa de los derechos humanos, tienen medidas de protección social y abren sus países a democracias menos caricaturales que las que conocimos, de manera que países como Chile, por ejemplo, y México, que es conservador, y los representantes del continente sudamericano en el Consejo de Seguridad de la ONU se opusieron en 2003 a la resolución que aprobó la invasión de Irak. Eso fue un hecho totalmente novedoso. Y por la primera vez, ustedes todos lo saben, el candidato elegido al puesto de secretario general de la OEA, el chileno Miguel Insulza, no estaba